Como ya les había anunciado antes, hoy iniciamos la predicación expositiva en nuestra iglesia en el libro de Juan. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el pasaje que nos atañe el día de hoy. Son los 5 versículos iniciales del libro de Juan. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes de empezar a desglosar lo que Juan nos quiere decir en este pasaje por donde él comienza su evangelio, vamos a explicar brevemente y darles una idea de lo que es la predicación expositiva. Para entender lo que es la predicación expositiva, primero veamos la necesidad. ¿Cuál es la razón y utilidad de la predicación expositiva? La Iglesia Bíblica de Jesucristo, como se llama nuestra iglesia, y como su palabra, como su título, su nombre lo dice, es una congregación bíblica. Esto quiere decir que nosotros estudiamos, enseñamos y predicamos la palabra de Dios. En este sentido, nosotros consideramos a la Biblia nuestra norma y regla de fe y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice nuestra norma y regla de fe, es que creemos en lo que dice la Biblia, no en cosas externas. O sea, nuestra norma de fe es lo bíblico. Cuando dice que nuestra norma de conducta es que como nos comportamos con base en la Biblia. Somos bíblicos en nuestro comportamiento en la iglesia, en la sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, también somos bíblicos. Entonces, la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. La Biblia es inspirada por Dios mismo, tenemos completa convicción de ello. La Biblia es la verdad inspirada por Dios mismo. Consideramos lo que dice la Biblia como verdad absoluta. Para nosotros la Biblia es suficiente, inerrante, infalible e inmutable. Suficiente porque no necesitamos más, no necesitamos otro tipo de cosas diferentes a la Biblia. Inerrante porque carece de error, infalible porque no se equivoca e inmutable porque no cambia. ¿Por qué suficiente? Al cabo de estos 2000 años desde que murió Jesucristo, siempre ha habido personas, iglesias, cultos, movimientos que han querido agregar algo más aparte de la Biblia. Tenemos a los católicos que durante más de 1700 años, a partir del siglo III, no les fue suficiente la Biblia y han agregado al Evangelio lo que ellos llaman la tradición. La tradición es algo, son enseñanzas y doctrinas que se transmiten oralmente de generación en generación, ¿sí? O en el caso de ellos, cuando ya tuvieron la institución papal, de papa en papa, a través de encíclicas y a través de tratados papales. Entonces, no son los únicos, ¿no? Aparte de los católicos, los mormones tienen su libro de Mormón, ¿sí? Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, tergiversada. Además, quisieron, junto con los adventistas, agregar revelaciones y profecías que, entre otras cosas, no se cumplieron. En fin, por eso para nosotros la Biblia es suficiente para
que no haya duda respecto a qué es lo que quiere Dios revelarnos a través de su palabra. Por eso consideramos que lo que Dios quiso y quiere revelarnos, lo hizo y lo hace a través de su palabra. En tal sentido nos acogemos al principio de la sola escritura. La sola escritura es una frase en latín. La sola escritura enseña que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada. Por consiguiente es nuestra única fuente de autoridad. Quiere decir que para nosotros no hay más autoridad que la Biblia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y volviendo al tema de la religión católica, para los católicos la autoridad no es la Biblia, la autoridad no es Jesucristo, la autoridad no es Dios. Para los católicos la autoridad es la Iglesia, la institución de la Iglesia romana en cabeza de su Papa. ¿Sí? Para nosotros la autoridad, pues por encima de la Biblia, por supuesto está Dios y Jesucristo, pero la autoridad en cuanto a lo que debemos hacer y en cuanto a lo que debemos creer, la autoridad es la Biblia para nosotros. En ese sentido también, en cumplimiento de eso, nuestra Iglesia Bíblica Jesucristo profesa la fe reformada. Por tanto, y al tener esa bendita condición de ser bíblicos, como lo dice nuestro nombre, Iglesia Bíblica de Jesucristo, nos es obligatorio enseñar y predicar las doctrinas de la gracia, las 5 solas y la teología pactual. Las doctrinas de la gracia, ya el hermano Freddy ha estado dándola en los estudios bíblicos. Les ha enseñado lo que es la depravación total o la inhabilidad total, que también se llama. Está en el tema de la elección en este momento, elección y predestinación. Y hay otras 3 doctrinas más, porque las doctrinas de la gracia son 5. Que la tercera es la expiación limitada. Se refiere a que Jesús murió por un número exacto de personas que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. La expiación de Jesucristo no es universal, por eso dice que la expiación de Jesucristo es limitada, porque Jesús murió por un número limitado de personas. Si no fuera así, si la expiación fuera universal, el infierno estaría lleno de... el infierno no estaría lleno de almas, sino que estaría vacío. Si la expiación fuera universal y todos fuéramos al cielo, no habría infierno. La cuarta doctrina es la gracia irresistible, la gracia eficaz, y la quinta es la perseverancia de los santos. Pero estos son temas que estaremos tratando en los estudios bíblicos. Las 5 solas. Las 5 solas es una denominación que se le dieron en la época de la Reforma, en el siglo XVI, a 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante. ¿Por qué en latín? Era el idioma en el que se hablaba todo lo que tenía que ver con el Evangelio. Eso viene, digamos, arraigado en la costumbre católica. Ellos impusieron el latín como idioma oficial para leer la Biblia, por orden de los jerarcas de la Iglesia Romana. No se podía, no era posible que hubiese una Biblia en otro idioma, en la época del oscurantismo. Estoy hablando desde el siglo III, IV, hasta Lutero, que fue en el siglo XVI. Durante esos casi 1000 años, o más de 1000 años, en ese oscurantismo en que estuvo el Evangelio de Jesucristo, la Biblia era en latín y solamente la podían leer algunas personas designadas por Roma, monjes, eruditos, teólogos, que entre otras cosas la leían y debían de callar ante cualquier cosa que pudiesen ver allí, porque también la Iglesia Católica había instituido unos procesos que llamaban la Inquisición, en las cuales juzgaban y condenaban y ejecutaban a todo aquel que estuviera en contra de lo que la Iglesia de Roma dijera. Entonces, por eso estas 5 solas tienen sus nombres en latín, ¿ya? Estas 5 solas resumen las creencias teológicas de los reformadores, que estaban en contraposición con la doctrina católica.
¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 solas? Como ya les dije, sola escritura. La palabra sola en latín quiere decir solo o únicamente, ¿sí? La primera es sola escritura, de la que ya hemos hablado. La palabra de Dios es la Biblia, la única regla de fe y de conducta, es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. Sola fide, solo la fe, refiriéndose a que la justificación que nos da la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Sola gratia, la salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. Solo Cristo, solus Christus, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay salvación en ningún otro. Y soli Deo gloria, quiere decir solo a Dios la gloria. En la salvación toda la gloria es solo para Dios, puesto que esta solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. ¿Por qué estas 5 solas? Porque las doctrinas católicas hasta ese momento, hasta el siglo XVI, enseñaban todo lo contrario, ¿sí? Decían que, por ejemplo, para la salvación, ellos no decían que era solamente por la fe en Jesucristo, sino que era por obras también, ¿sí? Aparte de eso decían que si usted no estaba en la Iglesia Católica no era salvo, ¿sí? Entonces la gloria no se la llevaba Dios, sino que el ser humano también se llevaba la gloria de su salvación porque aportaba sus obras. Entonces, en contraposición a todas estas doctrinas católicas, los reformadores gritaron al mundo estas 5 solas, le gritaron al mundo estas 5 solas, devolviéndole al Evangelio verdadero de Jesucristo la soberanía de Dios, la deidad de Jesús, la obra expiatoria del Espíritu Santo. Se regresó al Evangelio del primer siglo, al Evangelio que profesaron y predicaron los apóstoles. Eso significó la Reforma, un regreso al verdadero Evangelio. Y a partir de la Reforma y de los reformadores surgieron 2 o 3 movimientos que durante 500 años se han mantenido y han mantenido el Evangelio que se rescató en el siglo XVI, con el movimiento que empezó Lutero en la Reforma, que fue el mismo que predicaron los apóstoles en el primer siglo. Estos 2 o 3 movimientos lo han mantenido durante 500 años y lo tenemos actualmente. Eso es la fe reformada. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes pueden escuchar a personas de otros cultos o de otras doctrinas decir que la fe reformada es algo nuevo, que eso es una secta, que esos reformados son una secta, ¿sí? Entonces es importante aclarar esto. La fe reformada no es nueva, tiene 500 años de antigüedad. Es más, no tiene 500, tiene 2000 años, porque la fe reformada profesa la misma doctrina evangélica de los apóstoles del primer siglo. Entonces, no somos nuevos, no somos una secta, ¿sí? Y en contraposición a esto, los evangelios que se profesan el día de hoy sí son nuevos. El evangelio de la prosperidad no tiene más de 40 años de antigüedad. Nació en Estados Unidos por la ambición de algunos, entre comillas, pastores, predicadores, televisivos inicialmente, que fueron iluminados, pero no por iluminados, no lo digamos, sino fueron influenciados por el contrario y se inventaron este evangelio de la prosperidad. No lleva más de 40 años en el mundo, llegó aquí a Colombia y a todo Sudamérica más o menos hace unos 35 años, sí, lo trajeron lógicamente los gringos. Y mucha gente que está en estas doctrinas creen que ese es el verdadero evangelio, que salir del catolicismo y llegar al evangelio de la prosperidad es llegar al evangelio correcto y que no hay más evangelio que ese. Lo digo porque me consta de personas que han salido, Dios les ha abierto sus ojos y han salido estos evangelios y me han dicho, yo no conocía otra cosa, yo creí que ese era el evangelio, yo no conocía nada más, yo estaba seguro que estaba recibiendo el evangelio correcto, ¿sí?
Entonces, ellos sí son nuevos. Ellos sí son nuevos. Es una doctrina equivocada y nueva. Los reformados, en cambio, estamos predicando un evangelio que lleva 2000 años y que fue el que los apóstoles predicaron. Bueno, pero volviendo al tema que nos atañe, que es la predicación expositiva, siendo bíblicos y siendo fieles a la sola Escritura, y teniendo en cuenta que Jesucristo es nuestra piedra angular, la piedra angular de nuestra iglesia y su palabra autoridad para nosotros, podemos decir que la finalidad de la predicación expositiva es la de transmitir lo más fielmente posible la palabra de Dios a los predicados. El trabajo del expositor es permitir que la Biblia hable por él con el Espíritu Santo como guía. Finalmente, se logrará que la gloria y la soberanía de Dios sean respetadas y expuestas como Jesucristo en el centro del sermón. Vamos a mirar algunas definiciones, las voy a leer textualmente, por cuestiones de tiempo, de lo que es la predicación expositiva. Miguel Núñez dice respecto a la predicación expositiva: la predicación expositiva es exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo, preservando la intención original del autor, procurando proclamar entonces las verdades encontradas de una manera cristocéntrica y de tal forma que el predicador no se convierta en un obstáculo para que la palabra haga su trabajo en el corazón del hombre. John MacArthur dice: la única respuesta lógica a la escritura infalible es predicarla de forma expositiva. Por expositiva quiero decir predicarla de tal manera que el significado del pasaje bíblico se presente completa y exactamente como Dios quería. La predicación expositiva es la proclamación de la verdad de Dios tal y como es medida a través del predicador. Hasta allí las palabras de John MacArthur. Las predicaciones expositiva y temática no son excluyentes. La predicación temática es la que conocemos. El pastor, el predicador, escoge un tema y busca en la Biblia versículos que soporten ese tema. Esa es la predicación temática. La predicación temática tiene cantidades e infinidad de temas para tratar. Por decir algo, se puede tratar la elección, la predestinación, se puede tratar el amor de Dios, el cuidado de los hijos, en fin, se escoge un tema y se busca en la Biblia soporte para ese tema. La predicación expositiva, en cambio, predica la palabra versículo a versículo. Escoge un libro, empieza desde el primer capítulo, desde el primer versículo y lo desarrolla completo. Por supuesto, no en una sola prédica, ¿sí? Hay ejemplos todo el tiempo de predicadores que se tardan 2 o 3 años en un libro, ¿sí? Dependiendo del tiempo que tenga la iglesia para ello, dependiendo de el amor y la pasión que el predicador le ponga. Por decir algo, el Evangelio de Juan puede ser predicado en 1 año, puede ser predicado en 6 meses, puede ser predicado en 4 años. Depende de la intención también del predicador y de la disponibilidad de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la diferencia es que se desarrolla versículo a versículo, sin que esto quiera decir que no se vaya a otros pasajes de la Biblia, ¿no? O sea, se toma el libro, empezamos a ver, por lo menos hoy, que vamos a empezar a ver esos 5 primeros versículos, pero indudablemente vamos a tener necesidad de ir a otros versículos de la Biblia, porque entre otras cosas, como ustedes saben, la Biblia se interpreta ella misma, ¿sí? La Biblia se interpreta a sí misma. Muchas cosas, muchos pasajes dudosos, de dudosa interpretación, son soportados por otro pasaje de la Biblia en el que nos vemos con más claridad ese en el que tenemos duda. Entonces las predicaciones expositiva y temática no son excluyentes. Quiere decir que no es que una esté en contra de la otra, o que si se predica expositivamente no se puede predicar temáticamente, no, en absoluto. La iglesia, de hecho, me parece a mí, necesita de ambas prédicas, ¿sí? Son complementarias. Ahora, con relación al respeto por el contexto, se exige más cuidado y responsabilidad cuando se escoge un tema. Quiere decir, la predicación temática exige más responsabilidad a la hora de respetar el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es respetar el versículo en lo que quiere decir para no malinterpretarlo. Y entonces el contexto, ¿qué hace? Mira el antes y el después del versículo, para que ese versículo, ese pasaje sea fiel a lo que quiere decir el autor.
¿Ya? El mal uso y abuso de la exposición temática se ve reflejado en sermones con enseñanzas humanas, que tienen intereses humanos y donde se toman algunos textos bíblicos manejados fuera de su contexto y su verdadera exégesis. Exégesis quiere decir interpretación. La manera expositiva facilita la contextualización, porque el predicador expositivo de entrada de una vez contextualiza el pasaje, y eso lo van a ver ahora que empecemos con el Evangelio de Juan, de que lo primero que yo voy a hacer es contextualizar ese pasaje. Entonces, los predicadores expositivos de una vez ubican geográfica, temporal y objetivamente el texto, ¿ya? Temáticamente es un poco más difícil, porque si el predicador tiene un tema y escoge un versículo en ese determinado momento, le tocaría estar contextualizando cada versículo que escoja, pero realmente está obligado a hacerlo. ¿Qué pasa en muchos evangelios y en muchas doctrinas de hoy? El predicador escoge un tema que por lo regular no es bíblico, y entonces lo soporta con algunos textos de la Biblia sacados fuera de contexto, o sea, lee el versículo solo, que aparentemente estuviera soportando lo que él está diciendo, ¿sí? Y por eso muchas personas en estas iglesias dicen, no, pero si acá nos predican Biblia, nos muestran los versículos en la Biblia. Resulta que son versículos manipulados y sacados de su contexto. Bueno, vamos a mirar entonces el contexto de este Evangelio de Juan. Primero miremos quién es el autor del libro. El autor del libro de Juan, pues por supuesto, es el apóstol Juan, pero no deberíamos decir por supuesto, porque realmente hay versiones de estudiosos históricos que dicen que no existe la total seguridad de que es el apóstol Juan. Sin embargo, a través de toda la historia, a través de la mayoría de eruditos, estudiosos teólogos, se ha llegado a la conclusión de que la forma en que está escrito, indudablemente fue escrito por el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? El apóstol Juan era uno de los que más conocía a Jesús. Se convirtió en aquella pesca milagrosa en Lucas 5, del 1 al 11. Pueden anotar los versículos para que los consulten después. El versículo donde Juan conoce a Jesús, o mejor dicho, donde Juan es convertido, es Lucas 5, del 1 al 11. Ese día también Pedro y Jacobo fueron llamados al ministerio. Simón, llamado Pedro, y Jacobo, que era el hermano de Juan, que también se llamaba Santiago el mayor, porque hay dos Santiago, ¿no? Entonces, Santiago el mayor era Jacobo, hermano de Juan. Ese día también fueron ellos convertidos, Pedro y Jacobo. Ellos tres se convierten en un grupo íntimo de Jesús, que tuvo privilegios. Presenciaron algunos milagros, como la resurrección de la hija de Jairo, que está en Marcos 5, del 21 al 43, y la transfiguración del Señor, que está en Lucas 9, del 28 al 36. Juan fue uno de los más cercanos a Jesús. Si ustedes recuerdan esa famosa pintura, o ese famoso óleo que hay sobre la última cena, vemos a Juan recostado a Jesús, ¿sí? Se dice que ese era el discípulo amado de Jesús, y así se hace llamar él en este evangelio. Él mismo se hace llamar el discípulo amado. Bueno, Juan era hijo de Zebedeo y Salomé. Eso está en Mateo 27, del 55 al 56. Varios pasajes de los evangelios nos hacen pensar que tenían recursos, porque Zebedeo era un pescador, y en una parte de la Biblia, en Marcos 1:20, dice que tenía unos trabajadores a su cargo. Entonces se puede deducir que tenían cierta posición económica. La madre de Juan, Salomé, apoyaba el ministerio de Jesús con sus bienes. En Juan 19:25 se cree que Salomé era hermana de María, por lo cual Juan y Jacobo entonces vienen a ser primos de Jesús, al igual que de Juan el Bautista. Juan era pescador, ¿no? Y era una familia de pescadores, como los apóstoles Pedro y Andrés. Juan se dice que era de Betsaida, Galilea, y luego después empezó a trabajar en Capernaum.
Hay algunos eventos en la Biblia importantes que están relacionados con Juan, como la segunda pesca milagrosa que en Juan 21 del 1 al 25, como cuando Salomé, la madre de Juan y Jacobo, pidió el lugar de honor para Juan y su hermano. No, creo que recuerdan ese pasaje donde Salomé va y le dice a Jesús que si puede colocar a sus hijos Juan y Jacobo a su izquierda y a su derecha. ¿Sí? Pues estaban empezando el ministerio, estaban empezando a andar con Jesús y todavía tenían esos deseos ególatras, ¿no? De ser el primero. Por supuesto, Juan, después de muchísimos años, dejó todo eso atrás y aprendió, como todos los demás apóstoles, que ellos vinieron a servir como su maestro y no a ser servidos. En la última cena con Pedro también vemos a Juan. En la cruz Jesús le encomienda el cuidado de su madre a Juan. Él fue uno de los que corrió a ver la tumba vacía. Y también lo vemos en el milagro del cojo en Jerusalén en Hechos 3 del 1 al 11. En sus viajes misioneros Juan probablemente fundó las iglesias de Sardis, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea y Tiatira. También estuvo en Éfeso, Roma y Patmos. En el libro En busca de los apóstoles, donde William Stuart McBirney investiga las tradiciones cristianas, él sugiere que Juan sí fue fiel al cuidar a María como su propia madre. Se dice que ella vivió con Juan y su familia en la casa que ellos tenían en Éfeso. Juan escribió también 3 epístolas. Escribió el Apocalipsis. Por eso es llamado el teólogo, porque en su evangelio se propone presentar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Es llamado el apóstol del amor por este evangelio de Juan. Este evangelio de Juan está lleno de pasajes que hablan del amor de Dios, del amor de Jesús. Y también se le conoce como profeta por supuesto por el libro del Apocalipsis. Juan muere en el año 100 después de Cristo, en la isla de Patmos, una isla griega en donde él estaba recluido, era una isla prisión, y en donde se dice que se le apareció el ángel y le mostró todo lo que él escribió en el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis. Entonces, Juan muere a la edad de 94 años. Hay algunas versiones que lo colocan muriendo en Éfeso. Sobrevivió a Jesucristo casi en 70 años, él tenía 94 cuando murió. El libro de Juan se sitúa escrito entre los años 85 a 90, posiblemente escrito en Éfeso, según el historiador Ireneo de Lyon. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Mis hermanos, escogí este libro para iniciar la predicación expositiva en la iglesia por su hermosura. Realmente, lo tengo que decir, es el libro que más me ha impactado a mí en la lectura de la Biblia. Hay quien dice que al entrar en el Evangelio de Juan, podríamos escuchar la advertencia: quita tus zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Muchos han catalogado el libro de Juan como el lugar santísimo, refiriéndose al tabernáculo o al templo, ¿sí? Por la solemnidad que Juan le da a sus palabras y a sus escritos. El Evangelio de Juan en sí mismo es identificado por muchos como el más santo de los santos, el lugar más sagrado. De hecho, hay un capítulo en este Evangelio que es el capítulo 17, donde está esa famosa oración de Jesús hacia el Padre, ¿sí? En esta oración vemos desplegado todo lo que en el Antiguo Testamento llamábamos como el lugar santísimo. Ahora tenemos la oportunidad de entrar nosotros mismos a ese lugar santísimo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento solamente entraba el sacerdote una vez al año. De muchas maneras, también el Evangelio de Juan es lo suficientemente simple como para que cualquier niño lo entienda. También tiene verdades que tienen un profundo análisis. O sea, lo puede entender un niño, pero hay en él también pasajes con mucho análisis. El Evangelio de Juan tiene aspectos muy diferentes a los otros 3 evangelios. Acuérdense que son 4 evangelios. El resto de los evangelios, los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos, porque relatan
sinópticamente la vida de Jesús, cronológicamente, el Evangelio de Juan es totalmente diferente. El 90% del Evangelio de Juan es de contenido exclusivo del Evangelio de Juan. No lo tienen los otros evangelios. Los otros 3 evangelios son muy parecidos, esos 3, y se llaman los evangelios sinópticos, esos 3. El Evangelio de Juan es diferente. ¿Ya? El Evangelio, entre otras cosas, porque el Evangelio de Juan fue escrito en la segunda generación de cristianos. ¿De qué estamos hablando? Al morir Jesucristo en el año 33, los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio a una primera generación de cristianos que fueron los primeros que escucharon la predicación apostólica. ¿Ya? Pero este libro de Juan es escrito, ya había una segunda generación de cristianos y estaban empezando a ser víctimas, por así decirlo, los cristianos, de creencias equivocadas con respecto a la deidad de Jesús. Ya los gnósticos habían aparecido por ahí, ¿sí? Ya habían hecho sus primeras apariciones los gnósticos. Entonces, por eso Juan dijo, ya los otros 3 evangelios han explicado muy bien la vida de Jesús, yo voy a encargarme de reafirmar la deidad de Jesús, la Trinidad, ¿sí? Porque eso era lo que en este momento estaba siendo atacada. Ya habían aparecido los gnósticos. Recordemos que los gnósticos son unicitarios, ellos no son trinitarios. El Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. El suyo es el más teológico de los 4 evangelios. En Juan no hay nada acerca de la primera etapa de la vida de Cristo, ni su nacimiento, no hay nada acerca de su bautismo, no hay nada acerca de la tentación que Cristo recibió de parte del contrario, no hay nada acerca de la transfiguración de Cristo, no hay nada acerca de los viajes de Cristo, no hay nada acerca de la agonía de Cristo en el huerto, no hay nada acerca de su asunción al cielo, porque Juan no se está concentrando en la historia de la vida de Jesús. No hay parábolas, porque las parábolas son historias terrenales, no hay historias terrenales. En Juan, lo que hace Juan es una mirada celestial al Señor Jesucristo. Por eso se dice que este es el evangelio más celestial de todos los evangelios. ¿Cuál es el propósito de la escritura? ¿Sí? El propósito de la escritura, y pueden anotarlo allí, está en el mismo evangelio de Juan. O sea, ¿qué propósito tuvo Juan para escribir este evangelio? Lo dice en Juan 20:31. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito que Juan le da a la escritura de este evangelio. Entonces, a diferencia de los 3 evangelios sinópticos, el propósito de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes, sino también buscaba corregir esa falsa enseñanza de la que ya les hablé. ¿Cuál es ese mensaje que Juan quería dar en este evangelio? El Dios eterno mismo se ha vuelto humano. En este evangelio vamos a ver bien lo que es la Trinidad. Vamos a ver bien la calidad y la condición de Dios que tenía Jesús. Cosa que ponen en duda no solamente los unicitarios de hoy, no solamente los testigos de Jehová y muchas otras sectas y iglesias. En general la gente pone en duda la deidad de Jesús. No, pues hay un creador, Dios creó el mundo, pero decir que Jesús es Dios, no, Jesús fue un profeta, Jesús vino aquí a la tierra y pues realmente tenía un mensaje muy bonito, pero pues decir que es Dios también es como demasiado. Hay mucha gente que piensa eso, sobre todo quienes dicen yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? Aquellos que dicen yo creo en Dios a mi manera, pues también se vienen de una vez con ese pensamiento que Jesús era un hombre simplemente. Eso es lo que precisamente quiere darnos a entender Juan. La condición de Dios que tenía Jesús. El Creador se ha vuelto parte de su creación en este evangelio. Es totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Y para qué? Para que Él pueda salvar a pecadores de su pecado, la muerte, el juicio y el infierno eterno.
que el Dios eterno, infinito, trascendente, que todo lo conoce y todopoderoso, que está en todo lugar, incambiable, eterno, ese Dios verdadero y vivo, quien es al mismo tiempo un Dios y sin embargo tres personas, se ha vuelto hombre. Ese es el mensaje de Juan, que ese Dios en el que nosotros decimos hay un creador, se volvió hombre y vino a la tierra. Contrario a la falsa doctrina que veía al Espíritu viniendo sobre el Jesús humano en su bautismo y abandonándolo en la crucifixión. ¿Qué está diciendo aquí? Hay gente que cree que Cristo es un espíritu, o que mejor dicho, a Cristo lo invadió un espíritu en el momento en que fue bautizado y que lo abandonó en el momento de su crucifixión. ¿Sí? Por lo tanto, no es Dios, sino que tuvo el Espíritu por ratos, por así decirlo. Entonces debemos creer en el verdadero Cristo, no en un Cristo falso, no en una representación errónea de Cristo, no en el Cristo de la intuición humana, la filosofía humana y la religión falsa, sino en el verdadero Cristo. ¿Sí? Entonces debemos ir abandonando ese concepto equivocado que tenemos de Cristo. Muchos de nosotros nos hacemos en determinada época de nuestra vida una imagen de Cristo respecto a nuestra propia intuición. No, tenemos que ver a Cristo como está descrito aquí en la Biblia. Ya lo dijimos al comienzo de la prédica. Nosotros nos debemos a la Biblia y creemos en lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña a un Jesucristo que también es Dios. Juan expone una imagen de Jesús a través de los 7 yo soy. ¿Qué son los 7 yo soy? Son declaraciones que a todo lo largo del Evangelio de Juan encontramos refiriéndose a Jesús. Jesús dice yo soy en determinado momento, ¿no? Entonces lo hace en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan. Y ese yo soy nos lleva a donde al Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios que quién eres tú. Cuando me pregunten que a qué Dios es el que tenemos nosotros, ¿qué nombre les voy a decir? Y la respuesta de Dios fue yo soy el que soy, ¿sí? Entonces aquí encontramos en el Evangelio de Juan al mismo Jesucristo diciendo yo soy, ante unos judíos que estaban acostumbrados a que ese yo soy era exclusivo de Dios. Entonces a los judíos les escandalizó que viniera un hombre común y corriente, hijo de un carpintero, utilizando las mismas palabras de Dios. Les voy a mostrar los 7 yo soy rápidamente. En Juan 6:35 Jesús dice yo soy el pan de vida. Y hace referencia a que en el desierto, en Éxodo 16:11-36, Dios proveyó el alimento a su pueblo a través del maná que cayó del cielo. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, la misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento en Isaías 30:26. Dos de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos clara referencia de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel al que se refiere el Salmo 23 y Ezequiel 34, y como la única puerta dentro del redil, el único camino de salvación. Los judíos creían en la resurrección de los muertos, y de hecho usaban la doctrina para tratar de engañar a Jesús, para hacer declaraciones que pudieran ir en su contra. Una declaración que escandalizó a los judíos terriblemente fue cuando Jesús en la tumba de Lázaro dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso los escandalizó, eso está en Juan 11:25. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Estaba declarando Jesús que Él era la causa de la resurrección y el poseedor del poder sobre la vida y la muerte. Nadie más que Dios se había atrevido a decirlo en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso los judíos se horrorizaban con las palabras de Jesús, porque ellos atribuían esas palabras únicamente a Dios. Otra frase es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Hace alusión al camino de santidad profetizado en Isaías 35:8, a la ciudad de la verdad de Zacarías 8:3. Y la vida. Él afirma su deidad, Él es el creador de la vida, el Dios encarnado, como dice Juan 1, del 1 al 3. También Él mismo dice, yo soy la vid verdadera, en Juan 15, del 1 al 5.
Aquí Jesús se está identificando a sí mismo como la nación de Israel. Cuando Él dice yo soy la vid verdadera, se está identificando a sí mismo como la nación de Israel, quien es llamada la viña del Señor en muchos pasajes del Antiguo Testamento. La vid verdadera del viñedo de Israel. Él se presenta a sí mismo como el Señor del Israel verdadero. Porque, como dice en Romanos 9:6, y nos lo ha enseñado nuestro hermano Freddy, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué aplicación práctica tiene el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan nos muestra la deidad de Jesús, su carácter, su condición de maestro, pastor, salvador, redentor. Contemplamos en Juan la sumisión del Hijo al Padre, el Hijo haciendo la voluntad del Padre, el Hijo anunciando el reino del Padre, el Hijo mostrándose a sí mismo para mostrar al Padre. En el Evangelio de Juan van ustedes a observar, si me acompañan, espero que sea así, van ustedes a observar un hijo obediente, un hijo que tuvo miedo, que en algún momento le dijo al Padre, si puedes quita este cáliz de mí, esta copa de mí. La Biblia cuando habla de la copa, y sobre todo en estos evangelios, se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz. Y en algún momento Jesús tuvo miedo, pero Jesús en esa oración finalmente le dijo, hágase tu voluntad. ¿Sí? No hubo un hijo más obediente que Jesús, que hizo lo que el Padre le mandó hacer y vino a esta tierra y murió por nosotros. Nos muestra claramente doctrinas, o sea, es un evangelio práctico para enseñar doctrinas como la elección y la predestinación, y ya lo vamos a ver eso. Esas doctrinas están plasmadas amplia y claramente en este hermoso libro. El Evangelio de Juan contiene, cumpliendo su propósito, mucha información valiosa para el evangelismo, como Juan 3:16, un verso muy conocido y polémico también, pero que ayuda a evangelizar. Nos ayuda a evangelizar la conversación de Jesús y Nicodemo. Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Jesús nos enseña cómo evangelizar. Nos muestra que hay que decirle a la persona y mostrarle el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Sí? Hay palabras de consuelo para cuando a alguien se le muera un familiar. Podemos utilizar Juan 14:1-6 o el 16, del 16 al 33, o ver esa oración maravillosa de Juan como sacerdote en el capítulo 17. Todas estas son palabras de consuelo que nos pueden ayudar a nuestra vida práctica. Ahora sí vamos al libro directamente de Juan. El mismo Juan le da un prólogo a su evangelio. Los primeros 18 versículos del capítulo 1 son el prólogo del libro de Juan. En estos primeros 18 versículos, Juan dará el enfoque con que hemos de entender lo que dice. Juan nos da una explicación de todo lo que dirán en el libro, desde el versículo 19 hasta el último versículo del capítulo 21. Son 21 los capítulos de Juan. Entonces, en los primeros 18 versículos nos muestra todo lo que va a decir en el resto del libro. ¿Sí? Como tema principal, la encarnación del Verbo. Juan afirma la realidad de la necesidad humana de Jesús el Cristo, el eterno y preexistente Verbo. La encarnación verdadera, la doble naturaleza de nuestro Salvador es un tema afirmado aquí y subyacente en todo el libro. Ese es el contexto del libro de Juan. Por supuesto, hoy había necesidad de contextualizar el libro. Ya no se hará más en las próximas predicaciones de Juan, ¿sí? Volvamos a leer otra vez los primeros 5 versículos que nos atañen el día de hoy. En Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Empieza maravilloso este evangelio, mostrando una relación de Dios con su Padre, describiendo una vida de Cristo en la eternidad antes de que el mundo existiera. Una vida rica y gloriosa, llena de infinita delicia y serena bienaventuranza en la presencia del Padre. En el versículo 1, las primeras palabras dicen, en el principio.
Así comienza el Evangelio de Juan. En el principio. ¿De qué principio está hablando? ¿Cuál principio? ¿El principio de qué? Tendríamos que ir a Génesis 1:1. Ese es el principio al que Juan se refiere aquí. La creación. Y dice, en el principio era el verbo. Era el verbo. ¿Qué quiere decir era el verbo? Que ese verbo, que cuando los cielos y la tierra fueron creados, ese verbo ya existía. Quiere decir que Jesús no fue creado en el momento de la creación. Y aquí ya empezamos a diluir en falsas enseñanzas. Para muchos que dicen que Jesús fue un ser creado, ¿sí? Creado por el Padre. Pero aquí vemos que dice en el principio era el verbo. En el principio, que es cuando Dios creó los cielos y las tierras, era el verbo, o sea, ya estaba el verbo, ya el verbo existía. Esta es otra manera de decir que existía desde la eternidad. No fue como algunos herejes afirman un ser creado. En ese principio ya estaba el verbo. Aquí es importante aclarar que en nuestra Reina Valera dice verbo, logos. Logos quiere decir palabra, logos quiere decir verbo. Ahora, el logos era un concepto que en ese momento estaba siendo muy utilizado en Grecia y en Roma. O sea, por la academia, por la, digamos así, los filósofos de la época, sobre todo los griegos. Todos en nuestro bachillerato estudiamos los filósofos griegos. A Platón, a Heráclito, a Sócrates, ¿sí? Ellos manejaban mucho el concepto de logos. Los filósofos griegos antiguos hablaban del logos como la realidad que era visible en la creación. Ellos creían en un espíritu logos, algún tipo de fuente de poder, una identidad, una energía impersonal, un tipo abstracto de razón o principio de orden y estructura, una especie de fuerza, ¿sí?, de energía no personal que flotaba en el universo. O sea, en el fondo ellos creían que había un creador y a ese creador le denominaban logos, pero no le daban atributos, ni le daban, sino que simplemente era como una fuerza, ¿sí? La gente común veía el logos, la identificación filosófica de esta fuerza no personal, como la fuerza responsable de la manera en que eran las cosas. Esa era la idea que tenían en esa época. Y viene Juan en su evangelio y les dice: permítanme presentarles el hecho de que el logos no es una fuerza impersonal. El logos es una persona. ¿Ya? Ahora, Juan era judío. No vamos a pensar que es que Juan tenía ese concepto que tenían los filósofos griegos, los griegos del logos, no. Él habla aquí del verbo no basado en ese concepto griego de esos filósofos griegos. Juan habla del verbo basado en la misma Biblia. Vámonos, miramos a ver, en las raíces del verbo no están en el pensamiento griego, sino en el pensamiento semita. Sabemos que el pensamiento semita es el pensamiento judío. En el Antiguo Testamento se presenta el verbo de Dios como persona en el Salmo 33:6. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Cuando dice por la palabra está hablando del verbo, ¿sí? Y esa es una concordancia fabulosa, pero de tal vez la mejor concordancia en el Antiguo Testamento de lo que es el verbo esté en Proverbios 8, del 27 al 30. Miren este hermoso pasaje, se los voy a leer. Proverbios 8, del 27 al 30 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Fabuloso. Este es el concepto en el que se basó Juan para hablar del verbo, en la misma palabra de Dios, en la misma palabra escrita, en las Sagradas Escrituras, en los Salmos. El término verbo aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo solo en Juan 1:1, en el 14, Juan 1:14, en Primera de Juan 1:1 y en el Apocalipsis 19:13. Solamente en esas partes de la Biblia, se los vuelvo a repetir, en Juan 1:1, Juan 1:14
Primera de Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13 aparece el término verbo. Esta misma palabra sirve para dos propósitos distintos. Cristo es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Expresa y refleja la mente de Dios y también revela lo que es Dios al hombre. Pero sigamos en nuestro versículo, en nuestro pasaje que estamos estudiando hoy. Y continúa el pasaje y dice, y el verbo era con Dios. Acuérdense que estamos en Juan 1, del 1 al 5. En la primera frase dice, en el principio era el verbo. Ahora vamos a mirar, el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Esta frase, el verbo era con Dios, significa que el verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre y que aquel hallaba supremo deleite en esa comunión. Este gozo original se había imprimido tan profundamente en el Logos que nunca se borró de la conciencia de Jesús. En la oración sacerdotal de Juan 17:5 vemos plasmada esa relación íntima con el Padre, que cuando dice, ahora pues Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo en antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Entonces, no es solamente que que el verbo existiera desde el comienzo, meramente desde el principio, sino que antes del principio ya existía. Cuando todas las cosas empezaron, el verbo ya era. Aquí los traductores no dicen, este estaba con Dios. Ellos dicen este era con Dios. Entonces, ahí podemos ver una existencia compartida. El verbo no lo podemos desasociar de Dios. Con Dios existía el verbo en esta prioridad esencial. Lo que sabemos por el resto de la Biblia, nos lo dicen muchos pasajes de la Biblia, es que Dios es un Dios trino. ¿Sí? Y en este pasaje vemos a dos de esa Trinidad, a dos componentes de esa Trinidad. ¿Sí? En este pasaje, Juan afirma la preexistencia del verbo, o sea, a Cristo. Y el verbo era Dios, dice la frase final. La traducción de los hijos de Baí era un Dios, ¿no? Sí, eso lo tenía anotado más adelante, pero ya que Freddy lo anota y de pronto también es oportuno en este momento decirlo. Perdón, la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová, que se llama la versión Nuevo Mundo, que fue publicada en el año 60, ¿sí? En este pasaje no dice, y el verbo era Dios. Ellos la cambiaron y le pusieron, y el verbo era un Dios, como decir uno más, y fuera de eso Dios con minúscula. ¿Sí? Así dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Y el verbo era un Dios. ¿Sí? Pero nuestra Biblia, que no ha sido adulterada, la Reina Valera, que fue escrita en el año 1569, ¿sí? Tomada de la King James, que era la Biblia más fiel a la palabra de Dios en ese momento, la Biblia inglesa, la del rey James, la King James, es una Biblia muy fiel a la palabra. Dice, y el verbo era Dios con D mayúscula. Quiere decir que el verbo que es Jesucristo era también Dios. Pero, ahora, los Testigos de Jehová se pegaron una enredada con su Biblia porque debieron haber hecho un trabajo bien hecho de haber cambiado, pues, no sé cuántos pasajes de la Biblia que hablan de la deidad de Dios, pero dejaron unos, tacharon otros, bueno, eso hicieron una revoltura terrible. Por supuesto, esa Biblia no debe ser consultada por un cristiano de sana doctrina. El Nuevo Testamento está lleno de evidencias de que Jesús es Dios. Está por todos los lados en el Nuevo Testamento. Filipenses 2 para empezar. Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. En Hebreos 1, capítulo 1, dice, oh Dios, tu trono ha sido establecido en el cielo y las Escrituras están cargadas de evidencias de que Él es Dios. Las Escrituras están plasmadas de títulos que le dan a ambos, ¿sí?
son llamados ambos, o sea, Dios y Jesús son llamados ambos pastor, ambos son llamados juez, ambos son llamados santo, ambos son llamados el primero y el último, ambos son llamados la luz, ambos son llamados el Señor del día de reposo, ambos son llamados Salvador. En el mismo versículo de Zacarías 12:10, ambos son llamados Dios fuerte, ambos son llamados Señor de los ejércitos, ambas son llamados Alfa y Omega, ambas son llamados Señor de gloria, ambos son llamados Redentor. Son muchos títulos más. Ambos son llamados eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, incambiable, soberano, todo glorioso y eterno. En el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, y ahí lo que está haciendo es repetir lo que dijo en el versículo primero, como quien dice, recalcando, que a Juan le interesaba recalcar y hacer énfasis y que quede claro que Jesús era con Dios y estaba con Dios, era Dios y estaba con Dios, las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Pero miren, esto de que Jesús era Dios, Verbo era Dios y estaba con Dios, es algo que debemos darle un poquito más de análisis, ¿sí? ¿Cómo es posible que sea Dios y esté con Dios? Eso es un poquito como abstracto o difícil de entender, ¿cierto? En estos días, en el video que vimos de Augustus Nicodemos, donde nos estaba explicando lo de la predestinación, él nos decía que habían doctrinas en la Biblia, ¿sí?, que eran un poquito difíciles de entender al comienzo. Esta es una de ellas. La Trinidad es una doctrina, ¿sí?, en el que no tenemos que estarnos toda la vida reventándonos la cabeza para aceptar que es cierta. No, la podemos aceptar que es cierta simplemente por fe, aunque sea difícil de entender. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, así de sencillo. Somos bíblicos, somos obedientes a la palabra, somos fieles a ella. Ya pudimos ver que Cristo, el Verbo, no fue creado. Entonces, al no ser creado quiere decir que es eterno, tiene la misma condición y el mismo atributo de su Padre. Jesús es eterno, ¿sí? Tenemos una preexistencia de Jesús antes de la creación. Esto es difícil de asimilar para muchas personas, que ese Jesús que fue hombre y anduvo aquí, porque hay evidencias físicas de la existencia de Jesús, aparte de la Biblia. Historiadores como Josefo, como Ireneo de León y otros hablan de Jesús aquí en la tierra y de los viajes que hizo, y sí, pues algunos de estos textos lo toman como un profeta de la época, pero indudablemente la existencia de Jesús en la tierra es una evidencia que no puede tachar ni anular ningún ateo, ni ningún científico, ni nadie en el mundo. No hay científico, filósofo, estudioso o historiador que diga que Jesús no existió. Hasta los ateos reconocen la existencia de Jesús. Simplemente que ellos dicen que no era Dios, pero sí por lo menos reconocen la existencia. Aquí la palabra nos muestra es que no solamente existió en la tierra, sino que era Dios y que antes de la creación ya estaba. Bueno. Jesús tuvo la valentía, el atrevimiento de decir a los judíos, antes de que Abraham fuera, yo soy. Para los judíos Abraham, su padre espiritual es Abraham. Y Jesús se atrevió a decir en Juan 8:58, antes que Abraham fuera, yo soy. Y no dijo antes que Abraham fuera, yo era, sino antes que Abraham fuera, yo soy. Él siempre habla en un presente que los teólogos llaman presente eterno. Ese presente con el que Jesús hablaba quiere decir yo soy, he sido y seré. Ese es el presente de Jesús cada vez que él habla. La única manera de explicar que era Dios y estaba con Dios es con una concepción trinitaria de nuestro Dios, ¿sí? Si usted no tiene una concepción trinitaria de Dios, no puede entender eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos convierte y convierte la Biblia en una narración trinitaria de su Dios y a nosotros, unos cristianos trinitarios, porque es la única forma de explicar que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, ¿sí? En Proverbios 8, que ya lo leímos, Proverbios 8 es una ilustración hermosa de esa relación entre el Hijo y el Padre, en donde hay un registro de la creación desde una perspectiva maravillosa, ¿no? Porque en la creación están trabajando los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Dios el Padre es el creador,
El Espíritu Santo participa en la creación, el Espíritu Santo es el que se mueve sobre la creación inanimada y le da vida. En Hebreos 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice muy claro que Dios hizo el universo por Jesús. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios es el creador, pero la gente de la creación que usa es el Hijo. O sea, Dios usa a su Hijo en la creación. Si nos vamos a Génesis 1:1, vamos a encontrar que Dios dijo, ahí está la palabra de Dios. Dios creó las cosas con la palabra, con el verbo. Pueden ir a Génesis 1:1 y van a encontrar a Dios hablando, a Dios utilizando el verbo, o sea, a Dios utilizando a su Hijo. ¿Sí? Esto es una distinción muy importante para responderle a los modalistas. ¿Quiénes son los modalistas? Son los que se conocen como los unicitarios o los unitarios, los que dicen que Dios es uno solo. Hay más o menos en la época unos 25 a 30 millones de unicitarios en el mundo, ¿sí? Son bastantes. O sea, estas personas creen que no hay Trinidad, que solo hay un Dios y que algunas veces Él actúa como Padre, en algunas veces actúa como Hijo y en otras veces actúa como el Espíritu. Ahora, no tienen cómo explicar, aquí sí quisiera que fuéramos a la Biblia y lo leyéramos todos, el versículo de Mateo, en Mateo 3, versículo 17. Vamos a leer Mateo 3, versículo 17, por favor. Es importante que lo leamos todos. Bueno, vamos a leerlo del 13. Tiene que ver con el bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, al río Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si ustedes quieren en algún momento de su vida mostrar que la Biblia habla de la Trinidad, muestren este pasaje, porque aquí vemos a las tres personas actuando al mismo tiempo. Miremos. Está Jesús, en el 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. La segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, está allí siendo bautizado por Juan. Ahora miremos la tercera persona, que es el Espíritu Santo, en el versículo 16, en la parte B, que dice, y vio, bueno, leámoslo del comienzo, dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendiendo sobre Jesús. Y la primera persona de la Trinidad, que es Dios, está en el versículo 17. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo hacen los que no creen en la Trinidad para explicar este pasaje? Ahí está Jesús bautizándose, está el Espíritu Santo descendiendo sobre él y está Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué otra duda puede haber respecto de la Trinidad, por Dios? ¿Sí? Ese es el pasaje, uno de los pasajes más claros con respecto a la presencia de las tres personas, ¿sí?, al mismo tiempo. Pasemos al versículo 3 que dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas una a una fueron creadas por medio de este verbo divino. La gran verdad de que Cristo creó todas las cosas se afirma en primer lugar positivamente desde el punto de vista pasado. Enunciado negativamente desde el punto de vista del presente se expresaría así. Sin él ni una sola cosa de lo que existe llegó a ser. Entonces vemos claramente dos cosas en este análisis, que el mismo Cristo no fue creado, existía eternamente, y que todas las cosas, ¿sí?, fueron creadas por él. Así también lo expone Pablo
en Primera de Corintios del 8 al 6, anótenlo allí para que lo miren en su casa. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, Pablo está mostrando que somos hechos por Dios y somos hechos por Jesucristo. En este pasaje de Pablo. Pasemos al versículo 4, ya estamos acercándonos al final. También se puede tomar Colosenses 1, 15, 16, ¿no? Para comprobar lo que están diciendo De Corintios. que fueron creadas las cosas por medio de Él. Correcto, sí. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de Jesucristo. Correcto. Eso que acaba de leer nuestro hermano Freddy, que en la creación, en la que interviene Jesús el Verbo, fueron creadas las cosas materiales y espirituales. Estamos hablando de una creación de cosas materiales y de cosas espirituales. Y Jesucristo fue la fuente de esa creación, como lo dice ahí ese pasaje que nos acaba de leer el hermano. Bueno, vamos al versículo 4 donde dice, en Él estaba la vida. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan 1, versículo 4, donde dice, en Él estaba la vida. Aquí en este versículo que no dice que a través de Él, sino que dice que en Él. Esa misma concepción de lo que es la vida, de que Jesucristo es la vida, también la vemos en Juan 5, 26, en Juan 6, 48, en el 53 y en Juan 11, 25. O sea, vemos que hay varios pasajes de Juan donde Juan nos dice que Jesús era la vida misma. En Él estaba la vida, significa que desde toda la eternidad y a través de la eternidad pasada, la vida residida en el Verbo. Por eso en el texto dice estaba. En Él estaba la vida, porque se refiere a la eternidad pasada. Jesús no recibió la vida de nadie, el Verbo no recibió la vida de nadie, de alguien, de nadie, no. Nadie le dio la vida. Dios, siendo eterno y siendo alguien que está eternamente vivo, es infinitamente eterno, sin que haya sido creado. No hubo nunca un momento en el que Dios no existiera y en el que el Verbo no existiera. Ahora es difícil en nuestra mente tener esa concepción de a Dios y a su Hijo viviendo eternamente juntos y siendo el mismo. Pero es así. La palabra usada para esto es bios, con V, porque él no solo está hablando de vida biológica, la cual es una forma de vida, sino que la palabra es zoe, la cual tiene que ver con la vida espiritual. Zoe es una palabra griega también, con Z, que habla de la vida espiritual, y es lo que el hermano Freddy nos anotó en Colosenses, ¿sí? De que fueron creadas todas las cosas materiales y espirituales, ¿sí? Los componentes de la vida que crean la vida biológica a todo nivel, desde el animal más simple, de una célula al ser más complejo, fueron creados por la fuente de vida que era el Verbo. Entonces en el Verbo y en Dios está la vida biológica y la vida espiritual mediante la cual Él puede crear el mundo físico. O sea, morimos físicamente, pero somos creados eternamente para vivir con Dios después de nuestra vida terrenal. Entonces, cuando estamos viendo al Señor Jesucristo, como nos lo muestra Juan, estamos viendo al que en sí mismo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan no puede ver a Cristo de ninguna otra manera. En Él estaba la vida. Esa es una realidad fundamental para los cristianos. Jesucristo es la vida. En el mundo en que vivimos, y desafortunadamente lo dicen muchos cristianos en muchas iglesias, dicen que el cristianismo es un estilo de vida. ¿Sí? Le enseñan a la gente que el cristianismo, que Jesucristo es un estilo de vida. Equivocadamente, porque Jesucristo no es un estilo de vida. Cuando usted dice que Jesucristo es un estilo de vida, es porque hay más estilos de vida, ¿cierto? Porque hay varios, porque hay distintos estilos de vida, y entonces yo escojo este, que es con Jesucristo. No. La Biblia nos dice tajantemente, la palabra de Dios, que Jesucristo es la vida misma.
no es un estilo de vida. Jesucristo es la vida misma. ¿Sí? Entonces, este era ese Jesús, el que era la fuente de vida, no un Jesús de sectas, no un Jesús de una esfera teológica de la liberación, no ese Jesús del liberalismo. Este es un Jesús quien es totalmente Dios, totalmente hombre. Pasemos al siguiente pasaje, que dice, y la vida era la luz de los hombres. Lo que Juan está diciendo es que la vida es lo mismo que la luz de los hombres. Es la misma frase, la vida era la luz así como el verbo era Dios. Es la misma construcción griega y Juan está conectando la vida y la luz. El que era la vida se volvió la luz de los hombres. Esa es la razón por la que Él encarnó. Esa es la razón por la que vino al mundo, para brillar en las tinieblas, para revelar a Dios. La luz es la revelación de la vida. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. En Juan 8 lo veremos cuando lleguemos allá. Juan el Bautista da testimonio en relación con esta luz en los versículos 6 y 7 del capítulo 1. Juan el Bautista no era la luz original y perfecta, ante cuya brillantez cualquier otra luz palidece. Juan el Bautista vino para dar testimonio respecto a la luz. Ahora esta luz queda identificada como aquel en el que el mundo rechaza porque es aceptado por los hijos de Dios. La vida de Dios en Cristo, a la cual todas las cosas y todos los hombres deben su existencia, se representa como la fuente de la iluminación de los hombres que da salvación eterna a los hijos de Dios, ya que la característica de la luz es resplandecer. Desde la caída que ya está implícita en la última cláusula del versículo 4, aquella luz fue anunciada a los hombres. La humanidad se caracterizaba por las tinieblas, la maldad y el odio, todo lo cual es opuesto a la luz. Y en el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Si miramos en el 9, de ahí mismo del capítulo 1 de Juan, en el 9 dice, la luz ilumina a todo hombre. Obsérvese el cambio en el tiempo, de imperfecto a presente. No solo brillaba la luz a través de todo el Antiguo Testamento, sino que aún continúa brillando, puesto que Él resplandece, es la característica propia de la luz. Ahora, cuando dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, en el mismo versículo 5, y ya aquí cerramos, lo que está diciendo es que el que es la vida ha venido al mundo y es la luz del mundo, y las tinieblas no lo pueden vencer, no lo pueden abrumar. La oscuridad no puede vencer la luz siempre vence la oscuridad. Cuando entras a un lugar oscuro, a un cuarto oscuro, simplemente entras con una vela y la luz va a vencer inmediatamente la oscuridad. Entonces la luz siempre vence la oscuridad. La vida de Dios, el eterno, la vida eterna de Jesús viene al mundo como luz y Él alumbra al mundo y Él continúa alumbrando al mundo. Las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿A qué se está refiriendo? Las tinieblas se refieren a Satanás, los demonios y todo el complejo de las tinieblas, de la oscuridad. Ahora, para entender y aceptar y asimilar estas enseñanzas de Juan de este Evangelio, por supuesto tenemos que creer que existe Satanás, que existe el infierno, que hay una condenación eterna. Y lo recalco porque estamos en una época en la que estamos escuchando, ¿sí? No solamente de ateos, que lo han dicho toda la vida. Ya eso no es noticia para nosotros que el ateo diga que no existe el infierno, que no existe el Satanás, que eso es una fábula. No, ahora lo estamos escuchando de los católicos. Ya lo están diciendo. Inclusive esta gente cristiana. Lo que están haciendo los católicos hace mucho daño porque ellos son muy escuchados. Todo lo que dice el Papa sale en las noticias al día siguiente o en el mismo día, ¿sí? O lo dice un cardenal también. Entonces por eso les digo, no solamente el Papa, porque el Papa ya lo dijo, ¿no? El Papa ya lo dijo que el infierno era una fábula y que pues en su momento sirvió para que mucha gente buscara de Dios y tuviera temor de Dios, pero que pues en este momento ya queda como muy difícil sostenerlo. Eso fue lo que dijo el Papa, ¿ya? Entonces por eso es importante recalcar y nos tenemos nosotros como cristianos que aferrar a esa fe y a ese conocimiento que tenemos de la palabra. Miren, hermanos, sean bíblicos todo el tiempo. Lo que no esté en la Biblia, deséchenlo. Y lo que esté en contra de la Biblia, deséchenlo. No podemos ser tibios. La misma palabra, Dios a través de su palabra nos dice,
o fríos o calientes, pero no tibios, o están conmigo o en contra mía. La tibieza es una de las cosas que más afecta a nuestra cristiandad. Y tibieza no solamente que nos dé pereza congregarnos, que nos dé pereza estudiar la Biblia. No solamente eso es tibieza, que es lo que como se conoce comúnmente como tibieza, la pereza de ir a la iglesia, la pereza de leer la Biblia diariamente, la pereza de orar. Tibieza también es, ¿sí?, aceptar doctrinas que son del mundo. Eso también es tibieza. No, seamos radicales. Y defendamos en lo que creemos. Si creemos en el infierno, la palabra de Dios nos lo dice, y si Dios nos lo dice, lo creemos, punto. Porque nosotros creemos todo lo que dice la palabra de Dios, porque somos bíblicos. Esta iglesia es bíblica y nosotros los cristianos somos bíblicos. Los cristianos creemos en verdades absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros son verdad las verdades de la Biblia. Y eso es absoluto, eso es inmutable, eso es incambiable. No puede venir a alguien con el relativismo a decirnos, no, lo que pasa es que ya las épocas han cambiado y tenemos que modernizarnos y pensar esto. No, la Biblia es inmutable. Dios es inmutable, su palabra es inmutable, su ley, sus postulados son inmutables. Entonces, cuando aquí habla de las tinieblas, por supuesto que es Satanás el que está trabajando. La apertura del Evangelio de Juan que acabamos de ver hoy es una declaración tan potente de la persona de Cristo y su impacto en el mundo. Las tinieblas demoníacas no pueden extinguir la luz, y la luz está brillando en el mundo y han estado brillando en el mundo durante mucho tiempo. Ha estado disponible a cualquiera que escuche, a cualquiera que oiga. En Romanos del día al 21 se nos recuerda el hecho de que Dios le dice a Israel: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Deberían ese pueblo haberlo escuchado y haberle creído. El versículo 18 en Romanos 10 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El mensaje de la luz ha salido a Israel a todos los confines de la tierra. Las tinieblas no pueden extinguir el mensaje. Debemos creer en ese mensaje. La fe viene por el oír acerca de Cristo. En Juan 8:24 Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús nos está diciendo: no debes morir en tus pecados, queridos amigos. No debes morir en tus pecados e ir al infierno eterno, pero en vuestros pecados moriréis, a menos de que creáis que yo soy. Que soy el que está descrito en estos primeros 5 versículos de apertura del Evangelio de Juan y probado en el resto de este hermoso Evangelio. Y yo les digo, ¿creen ustedes que Jesús es Dios en carne humana? Ese es el cimiento de nuestra fe salvadora, creer que Jesús humano es Dios también. Si usted no cree esto, en sus pecados morirá, sin ser perdonado, y enfrentará el castigo total de estos pecados. El versículo Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si ustedes se consideran hijos de Dios, deben creer en Jesucristo. Recuerden, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Esta es otra gran equivocación y otra gran creencia equivocada. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que creer en Jesucristo. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios los que creemos en Jesucristo solamente. Hasta ahí nuestra prédica de hoy.